Bienvenidos, estamos nuevamente en diálogo con doctora Fanny Soto y tengo el gratísimo placer de estar en una excelente compañía. Tenemos a la doctora María Belén Andrade y al doctor Eduardo Arévalo. Vamos a conocer un poco más de su trayectoria para que ustedes sepan la valía de este personaje que tenemos a cada lado. Será un gusto y pues conocemos un poco más de la historia de su trabajo del doctor Eduardo Arévalo Vidal. Hoy tenemos el agrado de tener como invitado al doctor Eduardo Arévalo Vidal, cirujano bariátrico, cirujano general laparoscopista, especializado en Brasil, con posgrado lato sensu de cirugía bariátrica y metabólica en el Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Sao Paulo, Brasil. Su experiencia laboral ha sido como médico tratante del Servicio de Cirugía General y Cirugía Bariátrica del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, IES, miembro del staff médico del Omni Hospital, profesor de posgrado de Cirugía General, Universidad de Especialidades Espíritu Santo en Ecuador, y director de bariátricos, doctor Eduardo Arévalo. Bienvenido. La doctora, vamos a conocer un poco más de sus antecedentes en cuanto a su trabajo que ha realizado a lo largo de su vida profesional. También nos acompaña la doctora María Belén Andrade, licenciada en Nutrición, Dietética y Estética. Es una profesional de reconocimiento y confianza en el área nutricional de la salud pública, hospitalaria y asistencial. Ha obtenido algunos logros profesionales, tales como Premio Medalla Filantrópica, segundo puesto como mejor egresada en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, mejor trabajo de titulación de su promoción, expositora de temas en congresos y cursos de educación continua, nacional e internacional, entre muchos más. Bienvenida. Bienvenidos aquí a este panel y es tan importante el tema que vamos a tratar el día de hoy acerca de la cirugía bariátrica. Muchos sabemos que el aumento en el número de personas que padecen obesidad a nivel mundial ha subido de una manera impresionante, pero hoy es importante saber por qué y para qué realizamos la cirugía bariátrica y que más si tenemos información adecuada por parte de los profesionales que se dedican a esta especialidad. Mi querido doctor, sea usted bienvenido y me encanta contar con profesionales que están realizando cambios en la salud de las personas a través desde otra perspectiva. Quisiera conocer de usted la cirugía bariátrica en términos generales y qué tipo de cirugías bariátricas son más frecuentes. Ok, saludos a todos. Muy bien, hay que aclarar términos. Cirugía bariátrica y metabólica. Existen alrededor de 25 procedimientos de cirugía bariátrica y metabólico aprobadas por la ICSO, que es la federación o la asociación que rige estas cirugías. Entonces tenemos alrededor de 25 cirugías. Las más frecuentes y que se hacen, tienen mayor cabida son la manga gástrica, bypass gástrico una sola anastomosis y el SADIS. Son 4 cirugías que están actualmente muy en boga alrededor del mundo. Y en nuestro país, manga gástrica, bypass gástrico y bypass gástrico una sola anastomosis. De este tipo de cirugías, sabemos que las 3 que mencionas son las más frecuentes. ¿Cómo seleccionamos al paciente? ¿Cuáles son los parámetros que nos permiten determinar qué paciente debería de ir a recibir un tratamiento bariátrico? ¿Y en qué momento ustedes toman la decisión de aconsejar al paciente el tipo de cirugía, sea un bypass gástrico o sea una manga gástrica y la otra una sola anastomosis, pues, ¿verdad? Primero debemos entender que la obesidad es una enfermedad. Debemos tenerla presente así, que la obesidad es una enfermedad. Todo paciente con obesidad está enfermo. Primer punto. Segundo, en el Ecuador existen datos del INEC, alrededor de cada 10 personas, 7 tienen obesidad o sobrepeso. 7 de cada 10 es un número alarmante.
y las provincias que tienen mayor obesidad es Manabí y Esmeraldas. Entonces, ¿cómo tratar esto? ¿Cuáles son las indicaciones para escoger un paciente? Son indicaciones claras. Primero, un paciente que tiene sobrepeso u obesidad es candidato a cirugía bariátrica. Para esto existe una relación entre la talla y el peso que se llama índice de masa corporal. Lo normal es hasta 24.9. A partir de 25 hasta 29.9 está catalogado como sobrepeso. De 30 para arriba es catalogado como obesidad. Cuando yo tengo la indicación para una manga gástrica, son pacientes con un índice de masa corporal entre 30 y 40. Pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 40 son candidatos a un bypass gástrico o una variación de bypass gástrico. Es decir, yo no puedo hacer una manga gástrica en pacientes que tienen un índice de masa corporal de 40 o mayor, porque si yo hago una manga gástrica en este tipo de pacientes, este paciente va a tener reganancia de peso. Y es lo que actualmente ocurre, se ve mucho en nuestra consulta. Y si voy a hacer un bypass en pacientes con un índice de masa corporal mayor a 40 o que tenga una comorbilidad como la diabetes, que ahí no importa qué índice de masa corporal tenga, que puede ser menor. Y una contraindicación de manga gástrica es que el paciente tenga reflujo gastroesofágico. Si un paciente tiene reflujo gastroesofágico, jamás hacer manga gástrica. Si un paciente tiene una hernia del hiato más de 3 centímetros, jamás manga gástrica. Si un paciente tiene diabetes mellitus, jamás manga gástrica. Entonces son las 3 contraindicaciones más frecuentes para una manga gástrica. Es una clase. Para que podamos quedar claros, es que nunca se debe realizar una manga gástrica a pacientes que tienen reflujo. Por lo tanto, el paciente debe ser debidamente valorado por su médico. Es una situación también especial. Si usted tiene un índice de masa corporal más de 30 a 40, la cirugía ideal era manga gástrica, pero más de 40, índice de masa corporal más de 40, la cirugía recomendada por nuestro especialista es la cirugía de bypass gástrico. Si hablamos de un paciente que viene con obesidad y sabemos que el equipo que maneja la cirugía bariátrica es un equipo multidisciplinario. Intervienen en este grupo humano que va a encargarse del bienestar de un paciente, el cirujano, un psicólogo, un médico clínico, un médico nutricionista y ¿alguien más, mi doctor? Cardiólogo, gastroenterólogo, endocrinólogo. Entonces sabemos que es todo un equipo multidisciplinario, pero tenemos aquí a una persona que es fundamental en cuanto a la preparación en el manejo y fundamentalmente para conducir la dieta que un paciente que ha sido sometido a una cirugía y que ya lo vamos a explicar, lo requiere. Si un paciente va a ser sometido a una cirugía bariátrica y tiene mucho sobrepeso, te lo derivan a ti para que manejes un tanto ese preoperatorio, qué tiempo lo controlas, en qué momento tú le dices al cirujano, doctor, el paciente está ya en condiciones de ser intervenido. Claro, lo recomendable realmente es que cuando un paciente tiene un exceso de peso demasiado marcado, nosotros hagamos una dieta preoperatoria para que de esta manera el paciente pueda disminuir un poco su peso. Muchas veces los pacientes nos dicen, pero ¿para qué voy a hacer esto si realmente yo ya me voy a someter a la cirugía y voy a perder peso? Pero esta pérdida de peso antes de la cirugía nos ayuda a nosotros a prevenir complicaciones en el momento de la cirugía, porque disminuye el tamaño del hígado, disminuye la cantidad de grasa. Entonces para el cirujano es mucho más fácil el manejo en el momento de la cirugía y reduce mucho las complicaciones. Entonces sí, obviamente es importante la presencia del nutricionista desde antes de la cirugía para preparar al paciente de la manera adecuada para que todo marche de maravilla en el momento de la cirugía. Si hablamos de un equipo multidisciplinario, entonces debo entender que es el paciente que llega a la consulta y no pasa inmediatamente a ser intervenido, sino que tiene una preparación. Y como en todas las áreas quirúrgicas y mucho más en este tipo de pacientes, el de estar debidamente preparado conlleva a que tenga una respuesta mejor a su tratamiento.
Yo quisiera que nuestra población conozca cómo se diferencia en cuanto al tipo de cirugía. ¿Cómo es la cirugía de manga gástrica? ¿Qué pasa con el estómago? ¿Qué pasa con la función de este órgano que queda reducido? Yo he leído el 20%, que el 80% del estómago sale. ¿Es verdad eso? Sí, en una manga gástrica es una cirugía netamente restrictiva. Uno extrae aproximadamente entre el 70 y el 80% del estómago y queda funcionante un 20 o un 30% del estómago, lo que equivale a una capacidad gástrica entre unos 100 a 150 centímetros cúbicos. Eso es una manga gástrica. Esto es una manga gástrica. Ajá. Okay. Entonces, la pérdida de peso en una manga gástrica es netamente por restricción gástrica, es decir, reducción de la capacidad gástrica del estómago. ¿Y qué nos puede pasar? ¿A qué debemos temer cuando hacemos una manga gástrica? Como ya indiqué, al reflujo gastroesofágico cuando escogemos mal un paciente, y la otra es, como retiramos una mayor parte del estómago, se va también un componente muy importante para la absorción del hierro, que es el factor intrínseco, y por eso hay que los pacientes que tienen manga gástrica hay que hacer una adecuada suplementación para que no tengan problemas. Si el paciente se suplementa adecuadamente con proteínas, vitaminas, no va a tener ningún problema. Y esta suplementación en una manga gástrica va alrededor entre un año y medio. Si el paciente hace todo lo que debe hacer en su postoperatorio, va a estar muy bien, y no se va a ver con esta apariencia de mayor edad, no va a estar esta apariencia de muy delgado, sino va a ser una persona que se va a ver estéticamente bien, si sigue las indicaciones adecuadas. Ok, esta es la cirugía de manga gástrica. Del 70 al 80% del estómago es extraído. ¿Existe aquí una hormona que es la que permite desencadenar esa sensación de tener hambre? Así es, la grelina, que es la hormona que se produce en el estómago y va hacia el cerebro para estimular esta sensación de comer, como se retira, este mecanismo queda bloqueado, lo cual hace que el paciente pierda esa necesidad, esa ansiedad o compulsión por comer. Y esto más o menos está alrededor, se controla más o menos entre un año y año y medio. Después de ese tiempo, el organismo, que es sabio, lo produce por otra parte, comienza a producir el intestino, otra vez grelina y otra vez ya hay esta necesidad de comer. Pero se sobreentiende que un paciente que es sometido a una manga gástrica o un bypass gástrico tiene que cambiar su estilo de vida, y para eso está la consulta postoperatoria adecuada. Vamos a regresar a las imágenes y yo quisiera valorar cómo es la cirugía de bypass gástrico para que nuestros oyentes puedan tener una idea clara de cómo se realiza la cirugía. La anterior, por favor. En esta imagen vemos una cirugía de un bypass gástrico en Y de Rose, indicado básicamente para pacientes que tienen un índice de masa corporal 40 o mayor, o pacientes que tienen diabetes mellitus, en el cual se hace un reservorio gástrico de aproximadamente 50 a 70 centímetros cúbicos y se corta el intestino delgado más o menos a 1 metro de una región anatómica que se llama ángulo de Treis, y se lo une también a otro segmento de este mismo intestino a 1 metro. Entonces tenemos una asa alimentaria y una asa biliopancreática. La asa alimentaria es la que ustedes ven de color amarillo y la asa biliopancreática la de color verde. Entonces el paciente baja de peso por dos mecanismos: por la restricción gástrica, una capacidad gástrica mucho menor, y por la disminución de la absorción de nutrientes, por lo cual él va muy bien en pacientes con diabetes. Como ustedes se darán cuenta en el gráfico, entre el estómago y empieza con la parte verde, que es el intestino, está el páncreas. Como el alimento ya no pasa por esa vía de ahí, ya el estímulo de la producción excesiva de insulina empieza a disminuir, y por ende el paciente con diabetes tiene un mayor control de su enfermedad. Tengo una inquietud. Si es una joven que tiene 25 años,
tiene diabetes y tiene un índice de masa corporal entre 30 y 35. ¿Cuál es la cirugía que le recomiendas? En este paciente... Y que no tenga reflujo. Primero debemos centrarnos y investigar si la paciente tiene diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Para esto hacemos exámenes preoperatorios para determinar. Una vez que determinamos que no tiene diabetes mellitus tipo 1, que es una diabetes mellitus tipo 2, esta paciente pasa a un bypass gástrico en Y de Rose. Ok, perfecto. En el siguiente corte hablaremos acerca de la nutrición. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Porque los hinchas de Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños que alientan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Tú y me lo haces jurar por Dios, a quien pertenece mi corazón. Yo te lo diré, al equipo que me vio nacer. Bienvenidos a Barça Kids, un programa para los pequeños barcelonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también de nosotros las futuras promesas del ídolo. Conocerás a las futuras promesas del ídolo y su desarrollo. Y esto es Barça Kids. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Y al hablar de cirugía bariátrica, una de las situaciones que más nos preocupan es qué sucede después, cómo alimentarse si tenemos una restricción tan importante del estómago, ya sea en la cirugía de manga gástrica como en la cirugía que tiene que ver con la anastomosis. ¿Cuánto tiempo deben de recibir dieta nuestros pacientes? Quiero que me hagas un camino de un paciente operado. ¿Qué pasa en sus primeras 24 horas cuando empieza a alimentarse? ¿Qué tipo de alimento recibe? Y cuando recibe ya una alimentación que se parezca más a lo normal. Correcto. Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro es que dieta, realmente nosotros ese concepto lo hemos quizás tergiversado. La dieta es lo que nosotros consumimos diariamente, es decir, que no necesariamente la palabra dieta significa restricción o quitarnos la cantidad de comida. En nuestros pacientes bariátricos, nosotros lo que hacemos es una dieta postoperatoria. En los primeros, dentro de sus primeras 24 horas, pues el paciente se queda NPO, es decir, no recibe absolutamente nada. Y posterior a ello, al siguiente día, empezamos con una dieta de líquidos. Van a tener esta primera fase generalmente se puede extender de 10 a 15 días, en la cual ellos no pueden consumir ningún tipo de alimento sólido. Recordemos que el estómago fue cortado y está obviamente cicatrizando, desinflamando. Entonces la idea es evitar que este estómago se mueva con digestión de alimentos. Entonces vamos a manejar esta fase por 10 días, pero siempre se inicia una suplementación. ¿Por qué? Porque en estos pacientes, como ya el doctor lo mencionó, es sumamente importante manejar la composición corporal. Nosotros en estos pacientes cuidamos mucho la cantidad de musculatura que ellos llegan a tener. Esa es una de las complicaciones que puede llegar a tener la cirugía si nuestro paciente no sigue las indicaciones tanto del médico como de la nutricionista, que pueden llegar a perder mucha masa muscular. Entonces es indicación en todas las guías internacionales que desde la primera fase de líquidos nosotros empecemos con esta suplementación, tanto de proteína como de vitaminas y minerales.
Por eso es que vienen las preocupaciones de decir qué sucede si hay un paciente que tiene exceso de peso y luego se realiza la cirugía bariátrica, y qué pasa con esas complicaciones, cómo lo manejan. Sí, ya hablamos de que una de las situaciones es dar una buena suplementación y dentro de ellos la cantidad que requiere de proteínas. Tiene mucho que ver también cirugías para quitar esa piel sobrante, o depende de la edad, depende cada circunstancia. No, realmente la indicación de cirugía estética posterior a una cirugía bariátrica está indicada a partir de los 2 años, es lo que hablan todas las guías. Antes de ese tiempo no está indicado. ¿Por qué? Porque la estabilización del peso recién se da a los 2 años, tanto para manga gástrica como para bypass gástrico. Entonces es muy importante este detalle. Los pacientes a veces tienen mucho desespero por operarse mucho antes, o acuden a un cirujano plástico y les venden la idea de que es mientras más rápido es mejor, pero esto no está bien. Hay que operarlo en el tiempo que es. Y ahora, no todos los pacientes que son intervenidos por cirugía bariátrica necesitan cirugía plástica. Si siguen las indicaciones del plan de ejercicios, tan solo un 10% van a requerir cirugía estética, y esto va a depender de su índice de masa corporal al inicio de la cirugía. Entonces, lógicamente, si tenemos un paciente con un índice de masa corporal por encima de 50, son este grupo de pacientes que van a requerir cirugía estética. Si un paciente ha sido intervenido quirúrgicamente, tienen todos los cuidados. Una de las cosas que me llamó la atención y me parece perfecto que se lo enfatice aquí es el postoperatorio. Son 15 días que el paciente toma una dieta líquida. Claro, si estamos extrayendo una gran parte del estómago, ¿cuáles son las mayores complicaciones que se podrían dar en una cirugía y quizás en pacientes que no han tenido la suerte de ser intervenidos por un cirujano experimentado? Es muy importante que cuando usted busque un profesional de la salud que atienda su problema de obesidad y que tenga o no comorbilidades, tratar de encontrar el perfil de un cirujano que tenga experiencia, preparación y que sea certificado. Es lo único que a usted le va a dar ese tipo de seguridades. Y al saberlo, podemos considerar que pueden existir complicaciones que se pueden dar en todo tipo de estructuras que uno lo esté manejando. Y dentro de las complicaciones, mi querido doctor, ¿cuáles son las más frecuentes que se podrían presentar? A ver, las complicaciones en cirugía bariátrica en manos adecuadas se presentan alrededor del 0.2%. Es decir, o sea que no hay prácticamente. Es decir, es lo mismo que operar una vesícula que hacer una cirugía bariátrica en el tema de complicaciones en el porcentaje. Esto quiere decir, si estoy bien entrenado en cirugía bariátrica, las complicaciones van a ser mínimas. Las complicaciones siempre se van a reducir, primero, si yo escojo un adecuado profesional, si este profesional me va a operar en una clínica que me preste todas las garantías, y si este profesional va a utilizar materiales adecuados. Siempre le digo a mis pacientes, yo en ti voy a operarte y voy a usar los materiales como que estuviera operando un familiar mío. Es decir, voy a usar lo mejor en ti. Y uno no debe escatimar esfuerzo. En cuanto a las complicaciones ya per se, más o menos lo que con mayor un poquito de frecuencia se puede presentar es en las mangas gástricas, sangrado digestivo o las fístulas gástricas. Pero uno en la cirugía toma ciertos correctivos para poder evitar estas complicaciones, pero son las cosas que pueden ocurrir. Y si tenemos estas complicaciones, el profesional tiene que estar altamente capacitado para poder resolverlas y no lleguen a mayores. ¿Existen enfermedades que podrían ser quizás limitantes para una cirugía bariátrica? Así como tenemos que puede mejorar la hipertensión, ¿verdad? Problemas cardiovasculares también, problemas de diabetes,
puede mejorar el desarrollo de cierto tipo de tumores. También, yo soy ginecóloga y hay personas que se operan de cirugía bariátrica y luego se embarazan porque tienen un efecto muy positivo en la capacidad para poder ovular y poderse embarazar. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que requieren una cirugía bariátrica por un exceso de sobrepeso, pero tienen problemas cardíacos o son cardiópatas? Bien, siempre una correcta evaluación preoperatoria es la clave de toda cirugía. Si yo tengo una correcta evaluación preoperatoria por parte del cardiólogo y el cardiólogo me dice que está en condiciones de ser operado, vamos a la cirugía. Así como puede tener complicaciones, alguna enfermedad pulmonar o una enfermedad metabólica o endocrina, siempre con la evaluación preoperatoria con el profesional adecuado, nosotros podemos mitigar estos efectos y hacer la cirugía. Realmente una de las pocas contraindicaciones para realizar una cirugía bariátrica es que el paciente presente cáncer. Un paciente con cáncer no está contraindicada la cirugía bariátrica. O un paciente que tenga una insuficiencia renal crónica también está contraindicado hacer una cirugía bariátrica. No quiero pasar la idea de que aparte de tener un excelente profesional que le haga la cirugía, tener el equipo completo, ser valorado por un psicólogo, ser valorado por el cardiólogo y todo el grupo de profesionales que están involucrados en la atención de su paciente, tenemos una situación especial que es el paciente que reinicia su actividad. ¿En qué tiempo normalmente, desde el punto de vista de alimentación, tú le dices, puede usted ingerir alimentos sólidos y por lo tanto no va a tener ningún inconveniente con la alimentación que le den en su trabajo? ¿Pasa eso? Sí. Generalmente esa es una situación muy común, ya que todos nuestros pacientes se reintegran a su vida normal, pues no. Aproximadamente al mes de la cirugía, ellos ya empiezan con una dieta blanda gástrica de sólidos. Eso quiere decir que es una dieta de sólidos, pero de fácil digestión. Es decir, vamos a ir con alimentos que son mucho más fáciles de digerir y vamos a ir reincorporando poco a poco demás alimentos. Entonces se dan ciertas recomendaciones acerca de comer despacio, masticar bien, tomarnos nuestro tiempo, separar líquidos de sólidos, ciertos tips que van a ayudar a que obviamente su digestión sea mucho mejor y evitar los típicos malestares que se conocen de la cirugía bariátrica, que pueden ser como náuseas o vómitos, si es que obviamente comen muy rápido o quizás sobrepasan esta sensación de saciedad y tratan de comer de más. ¿Existe un factor psicológico que afecte emocionalmente al paciente que teniendo un peso de 220 libras, luego a los 2 años ese paciente está con 70 kilos, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera ellos reconocen su estructura anatómica ni su físico. ¿Cuánto tiempo les toma a estos pacientes o en el postoperatorio seguir los controles con su psicólogo? ¿Es usual que tengamos que manejar por algún tiempo su aspecto emocional desde el punto de vista psicológico? Mire, antes de operar nosotros hacemos una evaluación preoperatoria. No todos los pacientes van a psicología o a psiquiatría. Nosotros escogemos el paciente que va hacia estos profesionales. Entonces, lógicamente el paciente que nosotros vemos algún indicio de depresión, de ansiedad, nosotros los enviamos al psicólogo o al psiquiatra. Pero realmente el paciente, como yo siempre digo, ¿no? Nosotros tenemos un eslogan que el cambio que buscas empieza en tu estómago, y también le digo al paciente que yo te voy a operar el estómago, no te voy a operar el cerebro. Ni la cara. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con esto? Trato de hacerle entender que el paciente tiene que poner de su parte. Es 50% la cirugía, 50% él. Que la cirugía lo va a ayudar muchísimo, sí. Y que una vez que baja de peso, su autoestima se va
a elevar por 1000. Entonces, este paciente que en un principio está deprimido, está ansioso, una vez que empieza a ver los resultados, cambia completamente. Y los cambios son notables, cambios para bien o para mal, dependiendo del punto de vista. Pues no, en el caso de las mujeres, se sienten muy bien, se sienten muy atractivas y todo lo demás. En el caso de los varones, se sienten que son lo mejor del mundo, pues no, y quieren tener muchas personas a su alrededor. En este aspecto psicológico, yo siempre digo, no solo se va a operar el paciente, la familia que lo rodea debe de estar apoyándolo. Una de las preguntas en historias clínicas es siempre, ¿tu familia te apoya, sí o no? ¿Qué piensa en lo que te vas a hacer? Si yo veo que la familia apoya a este paciente, es un paciente que va a estar bien. Si veo que es una familia que no está de acuerdo que el paciente se opere, que le dice, no, tú vas a bajar de peso con dieta, vas a bajar de peso con ejercicio, no te hagas eso, te puedes complicar, te puedes hasta morir, y veo que es un paciente que va a necesitar soporte psicológico. Entonces son aspectos y aspectos. Por eso siempre es conveniente que todo paciente que vaya a ser sometido a una cirugía bariátrica pase por una evaluación preoperatoria. No incurrir en este hecho que te contacto con redes sociales, por WhatsApp, y me preguntas cuánto cuesta una cirugía bariátrica, me quiero hacer una manga, me quiero hacer un bypass, y muchas veces son de otra provincia y faltan un precio, no conocen ni al médico que los van a operar y los operan y nada más. Y terminaron con tremendas complicaciones. En el siguiente corte continuaremos hablando de nutrición. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Hola amigos, soy el Dr. Darwin Vargas. Bienvenidos a Mundo Animal, un programa enfocado a la atención integral de sus mascotas. Trataremos sobre sus cuidados, alimentación, enfermedades más comunes, diagnósticos y tratamientos. Eso y más aquí en Mundo Animal. También tendremos como invitados a expertos profesionales que sumarán para que sus mascotas tengan la atención de calidad que ellas necesitan. Responderemos a sus preguntas porque aquí en Mundo Animal cuidamos de la salud y el bienestar de sus mascotas. Sintonícenos todos los jueves a las 9 de la mañana por su canal TV Digital. He notado que te masturbas en el baño. ¿Quieres hablar de eso? Brother, una gurú del sexo. Eso debe ser genial. Créeme, no te gustaría. Comencemos con el recuerdo de tu primera erección. Piénsalo, es una gran oportunidad para hablar de lo que nadie habla. Es verdad. Todo el mundo está pensando en comer, a punto de comer o comiendo ya. La sociedad lo necesita. Yo me encargo de los expertos y tú de los que se atreven. Hola, soy ninfómana. Que yo no puedo dejar de jalarme el ganso. Soy vegetariana, por debajo. Lo que quiero es tener un tamaño normal. Nadie puede negar su naturaleza sexual. Es un programa fresco, sincero, sin tabú y sin censura. Todos los viernes, de 8 a 9 de la noche, por tu canal TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Todas las cosas que se conocen acerca de las situaciones que viven nuestros pacientes después de haber recibido una cirugía bariátrica realmente son espectaculares. Pero quisiera concretar algo con mi querida doctora.
los pacientes que tienen la oportunidad de hacer un tratamiento dietético adecuado, mejora su calidad de vida, mejora su entorno también, porque asumo, al cambiar cierto tipo de conductas alimenticias, también mejora su familia. Claro. Y tienen el apoyo de su familia. ¿Cómo es la vivencia de ustedes en este campo? Claro, realmente es, por lo menos de manera personal, yo creo que es muy satisfactorio ver cuáles son los cambios que tienen nuestros pacientes en ese ámbito, ¿no? Pues en el ámbito familiar, en sus logros personales. Yo recuerdo que una vez me preguntaron qué era lo que yo más disfrutaba de mi rama de nutrición, y yo les decía escuchar qué es lo que los pacientes logran. Una de nuestras últimas pacientes nos comentó que ahora lo que ella más disfruta es ir a la piscina con sus hijas, porque ahora se puede poner un traje de baño, porque ahora ella ya no siente vergüenza. Otra paciente me decía: María Belén, usted no tiene idea de la felicidad que yo siento. Antes yo tenía un pasillo pequeño y no podía pasar a la lavadora, y ahora puedo hacerlo con tranquilidad. Entonces, esos pequeños logros que nuestros pacientes tienen en su vida, que quizás para alguien puede ser insignificante, realmente para ellos son cosas demasiado grandes que mejoran no solamente su estilo de vida, sino que su autoestima, sus emociones. O sea, es una mejoría general, es una mejoría integral. Entonces yo creo que eso es lo mejor de todo esto. Qué interesante. Las pacientes que son sometidas a este tipo de cirugía, aún ya no sienten esa ansiedad de comer como lo tenían antes. Realmente funciona. Realmente funciona, así como lo había explicado el doctor. El mismo tema de la cirugía, dependiendo pues no de la técnica que se elija, van a haber cambios en las hormonas, van a haber cambios hipotalámicos, van a haber cambios en las incretinas. Entonces la ansiedad obviamente disminuye. Es más, como yo siempre, cuando pasamos visita, nosotros pasamos visita en conjunto, y lo primero que yo le digo al paciente es: no va a haber hambre, no va a haber sensación de sed después de la cirugía, independientemente de que ustedes no sientan esta necesidad. Yo necesito que ustedes busquen líquido, yo necesito que ustedes busquen comida. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pacientes que confunden esta ventaja, por así decirlo, de no tengo hambre, bajo más rápido de peso. Y no debemos de confundirlo, porque nosotros de igual manera debemos nutrirnos adecuadamente, porque si no, obviamente vamos a perder peso, pero vamos a perderlo perdiendo masa muscular, y no vamos a tener una pérdida de calidad. Entonces esos son los puntos que nosotros tratamos de reforzar con nuestros pacientes. Entonces la obediencia aquí también juega un papel fundamental. Correcto. Pero algo que se nos está quedando de lado es: ¿qué pasa con esta mujer que se torna bella, hermosa, con el cuerpo que siempre soñó? O este hombre que se cree el hombre más sexy del grupo y que hoy quiere lucir una camiseta muy ajustada, su ropa deportiva, y sentirse el que tiene la capacidad de ser un hombre atractivo o una mujer seductora. ¿Qué sucede cuando este tipo de personas están en ese nivel? Es decir, que en 1 año y medio o 2 años están perfectamente controlados y está el nivel, han conseguido el nivel de peso que esperaban. ¿Qué pasa en su sexualidad? Bueno, es un tema muy interesante en cuanto a la sexualidad. Recordar que una de las complicaciones de la diabetes mellitus es la disfunción eréctil, también no lograr mantener una erección en cuanto a los hombres. Entonces, el hacer una cirugía bariátrica, en este caso de pacientes diabéticos, un bypass, va a mejorar este aspecto. Es decir, el paciente va a mantener una erección, esa disfunción eréctil va a desaparecer y va a tener una vida sexualmente más activa. Y su sexualidad se va a disparar enormemente. Lo mismo sucede con las mujeres. Las mujeres, su sexualidad también aumenta. Recordar que todo paciente que tiene obesidad, como ya lo dije, la obesidad es una enfermedad. Esto genera un estado inflamatorio en todo el cuerpo, lo que también hace que esta libido en algunos casos se disminuya. Por ende, la cirugía bariátrica ayuda en este aspecto un mundo. Así es que no solamente tenemos que le mejora muchas veces su salud, porque en muchos casos los problemas relacionados con diabetes, con hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, se controlan en la mayoría de veces por mucho tiempo
¿Será que es reversible estas enfermedades? ¿Han tenido casos en donde después de unos 10 años de haberse mantenido muy bien, empiezan nuevamente a tener problemas de diabetes o realmente su cuadro mejora por mucho tiempo? A ver, hay que tener presente algo. La diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad que todavía no tiene cura. Lo que hace la cirugía bariátrica es una remisión de la enfermedad. ¿Qué significa remisión? Es la ausencia de signos y síntomas relacionados con la enfermedad o un nivel de azúcar o nivel de glucosa y hemoglobina glicosilada normales. Esto va a ser mejor mientras más rápido se opera el paciente después de su diagnóstico. Es decir, voy a tener un paciente con una revisión que puede ir de 2 años, 5 años, 10 años, 15 años y 20 años. Esto va a depender de la evaluación preoperatoria. Ahora, actualmente, los pacientes que tienen diabetes mellitus no se le quita toda la medicación, se mantiene una medicación para que este efecto de la cirugía bariátrica se prolongue por muchos más años. Es decir, si antes con un bypass gástrico yo tenía una remisión por 10 años, al agregar una medicina, es decir, una tableta, voy a prolongar esta remisión por 15 o 20 años. Esto es lo que está cambiando ahora. Igual pasa con el tema de hipertensión. Yo agrego una tableta cardioprotectora y voy a tener mayor tiempo de remisión de hipertensión arterial. Perfecto. El mejorar la calidad de vida, tanto en alimentación como en deporte, pues obviamente va a hacer que estos pacientes tengan menos posibilidades de volver a tener un cuadro quizás tan severo como el que lo tenían. Hay tantas preguntas que se vienen actualmente en base al tema que estamos tratando, y una de ellas es ¿cuánto tiempo se tarda en recuperar el paciente para volver a trabajar después de la cirugía bariátrica? Como le digo a mis pacientes, te recomiendo por lo menos estar 10 días sin hacer algún esfuerzo. ¿Por qué? Porque los 10 primeros días es la dieta líquida, luego viene la transición. Y es donde en el día 10 donde hacemos la evaluación de la consulta postoperatoria. Pero si tienen la necesidad, nosotros tenemos un defecto a nivel de seres humanos, nos creímos imprescindibles para todo. Pensamos que si no estamos, el mundo no va a avanzar, y pensamos que si no estamos en nuestro trabajo, el trabajo no va a avanzar. Entonces estamos operados y queremos irnos a trabajar. Pues no. Si es alguna persona muy así, bueno, a los 3, 4 días puede hacer su trabajo sin un mayor esfuerzo físico. Es decir, algo de oficina. Pero lo recomendable mínimo es unos 10 días. Es lo que siempre recomendamos a nuestros pacientes. Y como se habla mucho de que tienen que mejorar su calidad de vida, y una de las situaciones que planteamos es una excelente alimentación, pero también una excelente actividad física, ¿en qué tiempo reanudan su actividad física estos pacientes? Realmente deporte. Recomendamos, ¿y qué tipo de deporte se recomienda? Recomendamos hacer actividad física a partir de los 30 días. ¿Qué actividad física? Actividad física que nos haga ganar masa muscular. Es decir, pesas, que no ejercicios aeróbicos, sino ejercicios que generen masa muscular. ¿Por qué? Porque el ejercicio aeróbico ya lo está haciendo en sí la cirugía, ya va a bajar de peso por la cirugía. Lo que necesitamos es que mientras se pierde esa grasa, la masa muscular se mantenga y aumente y ocupe ese espacio que va dejando la grasa. Entonces, para eso necesitamos que el paciente tome conciencia que hay que hacer esfuerzo. Yo quiero decir algo que a lo mejor es una publicidad contraria en cuanto a la cirugía. La cirugía bariátrica no es magia. Necesita también que el paciente entienda que la cirugía bariátrica lo va a ayudar, sí, pero también necesita que haga una dieta adecuada, un régimen dietético adecuado y ejercicios. ¿Qué pasa? Una vez un paciente me dijo, pero doctor, si usted me recomienda hacer dieta y ejercicio con la cirugía bariátrica, para eso no me opero. Entonces yo le digo, una cosa es que tú mantengas un peso, que eso lo va a hacer la cirugía bariátrica, y te veas en el espejo delgado, con un peso que te gusta, con una apariencia que te gusta, y que tú pretendas bajar ese peso solo con dieta y ejercicio. La cirugía bariátrica te va a llevar a un peso adecuado. La dieta y el ejercicio te va a ayudar a mantener
y es un círculo. Tú te ves en el espejo, te ves con un peso adecuado, cambia tu chip mental, ya quieres hacer ejercicio, te levantas a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, ya sabes lo que tienes que comer y te cuidas. Y los pacientes generalmente hacen este cambio. ¿Cuál es la cantidad de peso que en promedio van bajando los pacientes posoperados de cirugía bariátrica? ¿Y qué cantidad máxima de peso has visto en tus pacientes que han perdido? Lo máximo que yo he visto de pérdida en un paciente durante el primer mes realmente son 70 libras, que es lo máximo que he visto y que ha sido mucho. Sin embargo, la media realmente es que el paciente durante el primer mes pierda el 10% de su peso, que eso generalmente se traduce en unas 20 o 30 libras dependiendo del peso inicial del paciente. Pero tenemos que tener presente también que a mayor peso, pues mayor pérdida vamos a tener. De ahí, durante los siguientes meses, pues la pérdida va siendo un poco como una montaña rusa, es decir, no es lineal, no es que todos los meses si perdimos 30, todos los meses vamos a perder 30, sino que poco a poco puede ir variando. Quizás un mes bajamos 10 libras, el otro mes bajamos 20, el otro mes bajamos 5 y así sucesivamente. Perfecto. Y regresamos luego del corte comercial. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. La felicidad, emoción, satisfacción y alegría que todos podemos sentir. ¿Quieres estar en ese modo? No te pierdas. Esto es Felicidad, un programa con enfoque positivo y que te motiva a conquistar todo lo que quieres conseguir, como darle un sentido a tu vida, resolver problemas, fortalecer tus relaciones sociales o realizar acciones altruistas. Nuestros invitados son empresarios, médicos, políticos, futbolistas, emprendedores que aportan con sus testimonios y técnicas para ser feliz, reportajes en exteriores y más. Para muchos, ser feliz es una decisión. ¿Te atreves a tomarla? Porque no es lo mismo estar feliz que ser feliz. Sintoniza, esto es Felicidad, conducido por Arturo Serrano, por el canal TV Digital Online. Chisme. Regresaron. Ay. Volvieron a terminar. Nadie lo sabrá. Ya, perdón. Oye, pero si tanto chisme, mejor hacemos un programa, pues. Claro, porque a mí me fascina la farándula. ¡Vámonos! Nos peleamos y nos arreglamos. ¡Regresamos, mi VIP, de lunes a viernes a las 7 p.m! Porque el chisme, Emilio, no nos gusta, pero sí que nos entretiene. Con Este es el Show de las 7. Este es el show de las 7. Este es el show de las 7. ¡Los esperamos! Por TV Digital. Oh, yeah. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Y para finalizar, vamos a hablar de lo que a todos nos interesa. ¿Qué sucede con estos pacientes que pierden peso de una manera no controlada? Es decir, que no tuvieron una dirección, no fueron conducidos en ese camino para mantener la masa muscular adecuada. Y hablamos de la sarcopenia, que es una situación muy preocupante en pacientes que pierden masa muscular. Así es, lamentablemente existe una condición conocida como obesidad sarcopénica, es decir, que ya existen pacientes que tienen un índice de masa corporal muy elevado, que ya tienen su masa muscular muy disminuida. Entonces tenemos muchos casos en pacientes con obesidad extrema que tienen muy poca masa muscular. Entonces, si se someten a una cirugía bariátrica y no tienen una correcta nutrición, una correcta suplementación, pues esto va a irse agravando cada vez más. Y nosotros debemos de entender la importancia de la masa muscular desde que literalmente nos ayuda a que nosotros podamos caminar hasta que la masa muscular es uno de los reguladores de nuestro metabolismo. Entonces es sumamente importante que el paciente comprenda la calidad de la pérdida de peso posterior a la cirugía, que es algo de lo que nosotros hacemos mucho hincapié en consulta.
nosotros realizamos siempre un examen de composición corporal. Estos exámenes nos ayudan a conocer de su peso global, qué cantidad tenemos de músculo y qué cantidad tenemos de grasa, puesto que nuestro paciente tiene que perder netamente el exceso de grasa que tiene y conservar la masa muscular que tenemos. Y obviamente, si tenemos un estado de sarcopenia, que es decir, muy poca cantidad de masa muscular, trabajar para aumentar esa masa muscular. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a perder masa muscular, cada vez nuestro metabolismo se torna más lento, y ahí es donde vienen los problemas de reganancia de peso. De hecho, ahora último salió un estudio de la IFSO, que es la Sociedad de Cirugía Bariátrica, en la que indican que los pacientes que tuvieron un correcto control nutricional posterior a la cirugía pudieron mantener su peso durante mucho más tiempo, a diferencia de los pacientes que no tuvieron un control. Qué interesante. La información es lo más importante y el estar seguros y muy convencidos del tipo de tratamiento que queremos nos hace llegar a buscar los profesionales más adecuados, profesionales capacitados para poder tener un resultado que es el que esperamos. Quisiera, ya para terminar, tener tus recomendaciones como cirujano bariátrico. Sé que tienes tu consultorio en el Omni Hospital, un lugar de referencia para nuestras pacientes y personas que quisieran conocer más acerca de esto. Nos va a decir también el doctor sus redes sociales, y si ustedes tienen comentarios o tienen preguntas, por favor lo pueden hacer a las redes sociales que aparecerán en la pantalla, tanto de la doctora como del doctor, y pues yo estoy atento a poderles ayudar también en el área ginecológica, pues pudiendo contactarlos. Yo soy la doctora Fanny Soto y me quedo con las palabras de mi querido doctor Eduardo Arévalo. Pues bien, como usted lo mencionó, doctora, yo tengo mi consultorio en el Omni Hospital, Torre Vitalis 1, piso 6, oficina 603. Una de las cosas que yo siempre enfatizo es el control preoperatorio, y por eso a los pacientes que consultan por cirugía bariátrica, que consultan por las redes, yo les ofrezco la consulta de control totalmente sin costo, porque así conozco al paciente. Y le digo al paciente, yo le ofrezco la información y usted es el que decide. Yo no lo voy a convencer para que usted se opere, le voy a dar la información y las herramientas que usted necesita para escoger un profesional adecuado. Y después usted va a decidir. Perfecto. Tus recomendaciones para nuestros pacientes. ¿Qué hacer para no subir tanto de peso si está en manos de una nutricionista poder guiarlos? Bueno, mi recomendación, realmente algo que lo han comentado muchos pacientes, es también no solamente ponernos en manos de un profesional sumamente capacitado, sino también tener confianza y desarrollar una buena relación con nuestro equipo médico, ya que esa confianza es sumamente importante para el postoperatorio, para el preoperatorio, y poder solucionar cualquier duda o cualquier inconveniente que se pueda ir presentando en el camino. A lo largo de la historia, los problemas relacionados con el sobrepeso se han constituido en una situación muy especial que hace que tomemos un rumbo diferente en nuestra vida. Es muy importante que todo ser humano y toda persona empiece a entender que la salud es un privilegio, que la salud la manejamos nosotros y que todo empieza desde el momento que la mujer está embarazada. Si usted está embarazada, puede empezar manteniendo una muy buena calidad de vida en esa etapa maravillosa de tiempo que está viviendo. Aliméntese correctamente, consulte con su médico y reciba la atención pertinente. Cuando usted ya tiene a su bebé, no por el hecho de ser gordito es saludable, hay que manejar el peso adecuado y correcto. Y si lo requiere, consulte con su nutricionista, que es quien le va a ayudar a manejar mejor ese cambio a lo largo de la vida. La situación que vivimos actualmente es una situación realmente preocupante. Cada vez vemos pacientes con grados de obesidad avanzados y cada vez vemos pacientes jóvenes, obesas y con comorbilidades.
De ello va a depender muchas situaciones, como por ejemplo, tenemos a nivel del área ginecológica pacientes que no pueden embarazar, pacientes que tienen problemas de ovarios poliquísticos, pacientes con severos trastornos metabólicos, y estas situaciones las vemos en una corta edad. Es importante crear conciencia de que el tener una vida saludable nos va a permitir tener un entorno saludable. Y si nosotros empezamos haciendo un cambio, nuestras familias lo van a notar y nuestro entorno va a mejorar. El cambio lo realizamos en diferentes ámbitos y aquí tenemos los expertos en ese tipo de cambios. Así es que pueden ir desde los más sencillos hasta los más importantes, como son las cirugías que cambian la vida de las personas cuando son bien manejadas. Busque un buen profesional que sea quien lo dirige en este camino y en conseguir sus metas, sus ideales, y llegar a tener lo más importante que usted soñó en su vida: ser feliz con lo que es, ser feliz con lo que tiene. Que tengan un hermoso día y nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en un nuevo diálogo con doctora Fanny Soto. Muchas gracias a mis invitadas, increíble, lo he disfrutado tanto. Muchas gracias, mi doctor, ha sido increíble compartir con ustedes.